Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? No, sí, bien. La cámara se ve así porque no es la cámara que está prevista. Aquí empieza el primer bloque del día abierto sobre microbiología, salud del suelo y en dehesas y montados, que ha organizado Cicitex para el programa ProDehesa Montado. El programa ProDehesa Montado es un proyecto de cooperación transfronteriza para la valorización integral del ecosistema dehesa montado. Está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, a través del programa POCTEP 2014-2020. En la primera sesión, en la primera de estas sesiones, intervendrá María José Trinidad, que es la coordinadora del proyecto, Enrique Cardillo, del Centro de Investigaciones y Tecnológicas de Extremadura, y María Luisa Sillero, que es coordinadora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Ana Cristina Coello, de la Universidad del Algarve. Mi nombre es Benito Caetano, voy a ser el moderador de esta sesión. Correctamente y todos ustedes estén satisfechos al final. ¿Alguien quiere formular algún tipo de pregunta a la primera sesión que la hace María José Trinidad? Se me va la voz, dice. Creo que se me va la voz, no sé por qué. Bueno, si hay preguntas, más tarde les diremos cómo pueden hacerlo. Así que aquí empieza el día abierto. Le doy la palabra a María José Trinidad y mientras tanto trataremos de arreglar el sonido. María José, muy buenos días. Hola, buenos días, Benito, y buenos días a todos los asistentes. Pues esta primera sesión de María José no tiene preguntas, que ella hace como coordinadora del mismo y 15 minutos aproximadamente para hacerlo. ¿De acuerdo? Pues venga, De empezamos. acuerdo. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. No sé si la están viendo. ¿Me podéis confirmar que se está viendo la presentación? Se está viendo perfectamente la presentación. Perfecto. La voy a poner en modo completo. ¿Se sigue viendo, no? ¿Bien? Se sigue viendo estupendamente. Muy bien. Pues nada, lo dicho, bienvenidos a esta jornada de días abiertos que hemos organizado desde Cicitex en el marco del proyecto ProDehesa Montado. Yo soy María José Trinidad, la coordinadora del proyecto y bueno, antes de entrar en la materia que hoy nos trae aquí, quería haceros pues una breve presentación del proyecto, que bueno, que está ya a punto de finalizar porque este proyecto comenzó en abril del 2017 y finaliza pues ahora ya en abril del 2021. Nuestro ámbito de trabajo ha sido un ámbito de trabajo pluriregional. Hemos trabajado desde Andalucía, Extremadura y el centro alentejo portugués. La motivación que tuvimos todos a la hora de presentar este proyecto pues es porque, como todos ustedes saben, tanto la dehesa y el montado, siendo ecosistemas únicos como son y siendo sistemas singulares y muy importantes para nuestras regiones, se enfrentan a muchos problemas, ¿no? Se enfrentaban y se siguen enfrentando a muchos problemas, ¿no? Entre ellos podemos destacar pues la baja rentabilidad económica o la degradación ambiental a la que está sometido, problemas de enfermedades y plagas que afectan a su arbolado, problemas de empobrecimientos de suelo por manejos incorrectos, la no aplicación de buenas prácticas en algunos casos, problemas burocráticos y administrativos, ¿no? Que dificultan muchas veces su gestión, ¿no? Y sin olvidar que sus productos pues no tienen el valor que deberían tener, ¿no? Por ello, pues 16 entidades de España y Portugal en su día nos unimos para poner en marcha actuaciones que consideramos necesarias para poder solventar algunos de estos problemas, ¿no? Y poder valorizar ambiental y económicamente la dehesa desde un punto de vista sostenible. ¿Y cómo creímos nosotros que podríamos conseguirlo? Bueno, pues por un lado, protegiendo el ecosistema, por otro lado, revalorizando sus productos e intentando adecuar la normativa reguladora. Por ello, bueno, pues estos 16 socios que conformamos el proyecto pertenecemos a diferentes ámbitos. Algunos de los socios pertenecen a la administración, hay otros socios que son universidades, tenemos socios que son centros tecnológicos, tenemos asociación de defensa de la naturaleza, contamos con una empresa de ingeniería medioambiental y muy importante la representación de los propietarios, los gestores y los industriales asociados a nuestro ecosistema dehesa y montado.
El proyecto tiene 4 grandes actividades. Entre todas ellas, la actividad que hoy nos trae aquí esta jornada de día abierto es la actividad 3, de identificación y transferencia de innovación para la producción y gestión de los productos y de las producciones. En esta actividad, a lo largo del proyecto, hemos hecho múltiples acciones y me gustaría hacer un resumen de las más importantes. Por ejemplo, organizamos el tercer Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado, que tuvo lugar en Badajoz. Hemos hecho talleres y jornadas empresariales a lo largo de tanto Portugal, Andalucía como Extremadura. Hemos editado guías, manuales, fichas, que todas ellas pueden descargarse de la página web del proyecto si ustedes no las tienen. Hemos actualizado y reformado diferentes plataformas web para hacerlas más accesibles al sector. Entre ellas quiero destacar el portal del Observatorio Dehesa y Montado.es, que pretende aglutinar todo lo que hay referente a la dehesa y el montado en nuestras regiones. Y se ha creado la Red Ibérica para la transferencia del conocimiento y la innovación en la dehesa y el montado, que animo desde aquí a que todos ustedes puedan entrar dentro de la web del observatorio para darse de alta en la red. Es un modo de estar todos coordinados y de poder estar enterados de todo lo que se mueve en torno a la dehesa y el montado en nuestras regiones. Hemos participado en multitud de reuniones de grupos de discusión intersectorial para poder llegar a acuerdos entre todos. Hemos elaborado vídeos de difusión y promoción de la dehesa y el montado en varios idiomas para que se puedan usar también para que la dehesa pueda ser conocida fuera de nuestras fronteras y podamos resaltar la importancia de la misma. También hemos hecho diferentes seminarios de comercialización y marketing internacional para ayudar al productor a vender mejor los productos que salen de la dehesa y del montado, dándole la importancia que el ecosistema tiene. Hemos desarrollado en el proyecto también nuevos productos, se ha mejorado la harina de bellota, se han hecho productos de dulce, por ejemplo, como el turrón de bellota, se han hecho mejoras en la extracción del aceite de bellota. Hemos hecho diferentes eventos gastronómicos en diferentes puntos de Europa para mostrar también nuestros productos fuera, no solo que los hayan podido probar, sino que además también hayan podido conocer el origen de los mismos. Y como hemos dicho, dentro de todo este volumen de acciones, una acción muy importante que planteamos en el proyecto eran las denominadas jornadas de días abiertos, que pretendían ser jornadas que no fuera solo una jornada teórica, sino que fuera acompañada de una jornada en campo, donde se pudiera ver aplicado la parte teórica. Por eso, para iniciar estas jornadas de días abiertos, lo primero que hicimos fue pues tener una reunión con las entidades más representativas del sector dehesa y montado y junto con ellos decidir los temas más importantes o las propuestas que resultaran de interés de esa sesión sobre las que luego se iban a montar pues las diferentes jornadas de días abiertos, ¿no? Y entre estos temas salieron 2 que son los que se abordan hoy en esta sesión. Un tema era el tema de la mejora de los suelos, la mejora de la fertilidad y etcétera, y el tema de las enfermedades y plagas, en concreto en este caso la enfermedad de la seca que afecta al arbolado. Pero también salieron otras diferentes temáticas y por ello también ya anteriormente se han abordado otras jornadas de días abiertos. Por ejemplo, en Portugal, en Évora, se han tenido diferentes ediciones donde se ha podido hacer un estudio de cómo hacer una gestión forestal sostenible de las masas, teniendo en cuenta diferentes aspectos. Aquí en Extremadura hicimos en noviembre del 2019 las jornadas que denominamos Buenas Prácticas Generadoras de Valor en la Dehesa, que igualmente tuvieron una parte teórica y una parte práctica en campo. Además, los resultados de esta jornada están reflejados en un libro que se ha editado y que puede descargarse también en PDF de la web del proyecto. También se pueden ver las sesiones que fueron grabadas, por si el que no pudiera asistir quisiera verla, pues pueden acceder a la web del proyecto también para verla. Ya entrando en época de pandemia tuvimos que sustituir la parte práctica de poder pisar campo, pues evidentemente no se podían hacer salidas, lo tuvimos que sustituir por vídeos de estas aplicaciones. La primera que hicimos fue en mayo del 2020, hicimos un seminario online de gestión de pastos como herramienta de sostenibilidad de la dehesa, que también animo que todo aquel que no pudiera verlo pues puede a través de la página del proyecto visitar tanto las presentaciones como el vídeo que se grabó de aplicación de esta gestión de pastos. Y en el mismo sentido, en diciembre del año pasado se hizo una jornada de días abiertos de manejo holístico en la dehesa, que igualmente tampoco pudimos hacer
visita presencial en las fincas donde se están aplicando estas técnicas, pero que también se grabaron unos vídeos muy interesantes que se presentaron en esa jornada y que siguen accesibles a través de la web del proyecto para todo aquel que quiera verlas. Y bueno, y en este sentido, pues hoy llegamos aquí a esta jornada de día abierto en el que del mismo modo, mezclando una parte teórica con una parte también visual de campo, pues queremos atacar estos dos temas que el sector nos demandó, el tema de la seca muy importante para todos ellos y el tema de cómo mejorar el suelo en las dehesas. Y por eso, bueno, pues se ordenaron estos dos bloques, ¿vale?, de sesiones y que, bueno, espero que sea del interés de todos los asistentes y que puedan disfrutar de las jornadas y les sean provechosas. Y yo, por mi parte, nada más, animarles a que visiten la web del proyecto, hay muchísima información, animarles a que se den de alta en el boletín de noticias del Observatorio Dehesa y Montado y que se den de alta en la Red Ibérica de la Dehesa, que está dentro de la página web del observatorio. Y sin más, dejo la palabra a mis compañeros expertos en seca, que seguramente nos van a ilustrar muy bien con todo lo que nos van a decir. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ha sido una exposición breve, así que le hemos ganado ya un poquito de tiempo a la hora que tenemos para este seminario. Así que esa es una buena práctica que podemos hacer del día. El siguiente interviniente es que es del centro de CICITEX, del Centro de Científicas y Tecnológicas de Extremadura. Va a desarrollar una ponencia sobre la epidemiología del decaimiento de la seca, de la encina y del alcornoque. Enrique, cuando tú quieras. Enrique. Parece que no me oye Enrique. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días, Enrique. Enrique. No sé si se me oye. Se te oye perfectamente. Hola. Se te oye y se ve la pantalla. Bueno, y ¿se ve la pantalla? Bueno, pues estupendo. Buenos días a todos. Os voy a hablar de epidemiología. La verdad es que hoy en día todos nos hemos hecho ya casi expertos en esto, pero me vais a permitir que para introducir un poco el tema os lleve al Londres de mediados del siglo XIX, donde nació un poco esta ciencia de la epidemiología. Allí en el barrio del Soho se estaba desarrollando una epidemia de cólera. Y uno de los médicos que se enfrentaba a este problema, pues se le ocurrió mapear todos los casos que iban ocurriendo. De manera que encontró que había un patrón en torno a una de las bocas de las bombas de agua que suministraban agua a la población y determinó que ahí estaba la fuente de la infección. Cerró la bomba y acabó con la epidemia. Esto, que parece simple, aportó dos cosas fundamentales. Uno, la ciencia de la epidemiología, que es la dispersión o la dinámica de las enfermedades en las poblaciones, y otra cosa muy importante que es la teoría de los gérmenes. Demostró de alguna manera que los gérmenes son responsables de muchas de las enfermedades. ¿Es esta ciencia aplicable al mundo forestal? Por supuesto, y es un poco lo que nosotros intentamos hacer desde CICITEX en este tema. Os voy a presentar a continuación el patógeno o el germen que nos ocupa, Phytophthora cinnamomi, que es uno de los patógenos de plantas pues más destructivos a nivel mundial. Ocupa muchísimas regiones, sobre todo mediterráneas, y más de 3.000 especies diferentes. Bueno, pues este es su ciclo, que es un poco complejo, pero básicamente hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Una es que tiene unas esporas móviles que se transportan en el agua y que son capaces de introducirse a través de las raíces finas. Y otras, unos órganos de resistencia que cuando las condiciones no son buenas, no hay temperatura ni humedad suficiente, el patógeno se refugia en estas estructuras y puede permanecer pues mucho tiempo ahí.
Entre medias estaría una forma micelial, parecida a los hongos que conocemos, que se propaga un poco en el suelo, pero sobre todo dentro de las raíces y dentro del hospedante, pues produciendo la enfermedad y destruyendo todo el sistema radical fino. Voy a introducir un par de conceptos de epidemiología que yo creo que pueden ayudar a entender la enfermedad y a ver posibles soluciones. Uno de ellos es la cadena de infección. Aquí tenemos, para que haya enfermedad, necesitamos un hospedador, en este caso las encinas y los arconautas. Por supuesto, el agente microbiano o el patógeno, que en nuestro caso mayoritariamente es Phytophthora cinnamomi, pero que es posible que haya otras Phytophthora que cumplen un papel similar con tanta virulencia o algo menos que este. Pero para efectos prácticos no habría muchas diferencias. Podemos tener un reservorio o un sitio donde el patógeno pasa las épocas en que no tiene condiciones para crecer y para infectar, que fundamentalmente es las raíces de las encinas y los alcornoques, pero podrían ser también otras plantas. Hay una puerta de salida, una vez que el patógeno se reproduce, pues sale de esas plantas que infecta y busca a otras. Esa puerta de salida todavía no está clara. Esa salida proporciona un método de transmisión para pasar a otras plantas sanas. Sabemos que puede ser contactos de raíz a través del agua y a través de distintos vectores, pero se conoce poco de los detalles de este modo de transmisión. Y luego hay un portal de entrada que tampoco está muy claro. Otro de los conceptos interesantes en la infección de la Phytophthora y de muchos ecosistemas forestales es el proceso en el tiempo, ¿no? Aquí partimos de unos árboles susceptibles, que serían nuestras encinas y alcornoques, que en algún momento son infectados y esa infección está en un estado latente, es decir, ni siquiera nosotros no lo notamos, pero el árbol tampoco muestra síntomas. Eso abre un periodo de latencia. En algún momento que se produce una suficiente infección, empieza a producir zoosporas. Eso puede ser una semana, un mes, dependiendo de las condiciones ambientales. Y comienza un periodo infeccioso. En algún momento, varios años probablemente, después de este momento, hay unos síntomas que nosotros empezamos a detectar. La verdad es que estos síntomas suelen ser muy tardíos, los vemos bastante tarde. En otro momento, el árbol muere, pero sigue siendo infectivo. Y unos 5 o 6 años después deja de producirse infección. Esto nos lleva a poder calcular de alguna manera la capacidad que tiene el patógeno de causar una epidemia, el famoso R0, que dependería de la duración del periodo infeccioso, que nosotros podríamos controlar si detectásemos precozmente, del número de transportes por año, que podríamos controlar evitando la transmisión por vectores o por el agua, y por la probabilidad de éxito que tiene las nuevas infecciones que podíamos intentar evitar fortaleciendo la tolerancia, evitando la tolerancia de las especies al patógeno. Podemos ver el proceso de infección gracias, en muy alta resolución gracias a un descubrimiento que realizó Cititex en los brezales de las villuercas. Estos brezales enanos son unas plantas de unos 30 centímetros de diámetro y 30 de altura que en algunas áreas cubren totalmente la superficie y que resultaron muy susceptibles al patógeno, de modo que podemos ver los frentes y, por tanto, la propagación del patógeno en alta resolución. Este sería un foco incipiente en una zona más o menos plana, a los pocos años de
de haber comenzado la infección. Como veis, hay una zona central donde ya ha desaparecido el brezal y está empezando a colonizarse por las jaras. Hay una zona de plantas muertas y una zona que no se nota de plantas asintomáticas, que serían las que están infectadas alrededor. Cuando el foco evoluciona, lo que vimos es que lo hace en una dirección concreta, no lo hace, salvo en las zonas muy llanas, no lo hace radialmente, sino que tiene una dirección de preferencia. Si vemos esos mismos focos con una imagen aérea, vemos un poco cómo esas direcciones y esas formas pues son parábolas que tienen un eje que va siempre perpendicular a las curvas de nivel, es decir, que la infección se dirige aguas abajo hacia los regatos. Estas parábolas, estos focos, pues se curvan en función de la topografía y se van abriendo a lo largo del tiempo, formando pues parábolas. Estas serían unas parábolas iniciales y esta sería una más madura en la que ya ha llegado prácticamente a su máximo. Cuando hemos superpuesto un modelo de flujo hidráulico, pues la correlación entre los ejes de las parábolas y el recorrido que haría una gota de agua pues es muy notable, con lo cual pues podemos deducir claramente que el agua es un vector de la fitoplancton. Esto nos lleva a una hipótesis una teoría de cómo está funcionando la transmisión en el suelo. En principio hay una puerta de entrada que luego veremos con más detalle, que se produce a lo mejor a la mitad de la ladera. Esa infección se transmite a las plantas aguas abajo a través de los flujos hídricos, pero esos flujos hídricos se mueven arriba y abajo en función de la cantidad de agua que hay en el suelo. De modo que cuando la capa freática está muy baja, esas infecciones pues no se producen o se producen mucho menos. Y dejan de emerger en los regatos porque está por debajo del nivel del suelo. Y lo que proporcionaría sería, en la época en que la capa freática está alta y que hay un flujo de agua en el suelo, pues una posible puerta de salida a través del barro y de las partículas de suelo que están impregnadas de zoosporas y además son fácilmente adheribles pues, a vehículos o a las patas del ganado. Si cambiamos un poco la escala y vemos la transmisión no ya en el suelo, sino de un foco a otro, pues podemos ver esa misma finca, las alberquillas, donde hicimos el trabajo de los brezales y donde se observa que tenemos una serie de caminos y de estructuras de explotación de la finca, por ejemplo, como un abrevadero, el aprisco del ganado y un cultivo forrajero. En torno a esos sitios, pues van surgiendo los focos, de manera que se adivina que hay ciertos vectores como el tráfico de vehículos, por ejemplo, en esta zona donde el tractor se desplazaba, en lugar de por los caminos, se desplazaba por medio del brezal, cruzando para sembrar y labrar la zona del cultivo. Si ampliamos esa zona, pues se ve fácilmente las rodadas del tractor y cómo de ella emergen estos focos parabólicos. De modo que tenemos varios vectores y no solo los vehículos, sino que también aparecen en algunos sitios, como veremos ahora, en medio de las laderas, pues focos no asociados a ningún camino ni a ninguna estructura. Esta es la evolución a lo largo de los años de una de esas zonas y vemos que de un solo foco inicial pues hay una progresión lenta. Tenemos en el año 84 solo hay 2 focos, en el 97, más de 10 años después, solo hay 8, pero llega un momento en que esto se convierte en exponencial y se dispara, el número de focos se dispara pues, prácticamente destruyendo todo el brezal. Pero podemos volver a nuestras encinas alcornoques. Este sería un foco de seca en el que se puede observar que el patrón no es nada claro. Tenemos árboles
en distintas fases que indican muy bien la infección de Phytophthora, donde hay árboles pues, que solo tienen una defoliación inicial, como este, por ejemplo, y otros que están más avanzados, incluso otros que ya están totalmente secos y otros que llevan varios años secos. Ese patrón es interesante para la detección mediante imágenes aéreas, porque está muy asociado a esta enfermedad, un decaimiento progresivo. Sin embargo, esos patrones que hemos visto no son fácilmente observables. En un foco, para que os hagáis una idea de la dinámica temporal, la mortalidad sigue una curva parecida pues, bueno, pues a las que estamos viendo con el famoso COVID. Hay una curva que se va desarrollando de forma exponencial hasta que llega a un momento máximo y de ahí la mortalidad y las infecciones van descendiendo. De manera que la curva acumulada llega a un máximo. En este caso, pues el 40% de los árboles habían desaparecido a lo largo de unos 30 años. Y el pico de infecciones se produce a los 20. Como veis, esto demuestra que es un proceso bastante lento, lo cual pues, nos favorece a la hora de intentar controlarlo. En uno de estos focos cortamos los árboles y vimos sus edades por análisis dendrocronológico y vimos, bueno, pues que afecta a árboles de todas las edades, desde 20 hasta 220 años, con lo cual, bueno, pues eso denota también que es un patógeno que no hace muchas distinciones. Si ampliamos un poquito más la escala y nos vamos a una escala de paisaje o de comarca, aquí vemos la zona del río Aljucén y del Cuéscar, en donde estudiamos estos focos. Ahora la unidad epidémica no es el árbol, sino que sería el foco. Y lo podemos ver el número de focos que teníamos en el año 81, al principio de esta epidemia. Bueno, pues que están bastante ya dispersos y que aparecen sobre todo en algunas zonas de sierra, sobre todo en la zona del Cuéscar, la de Cordovilla y en el valle del Alcaraz. Si avanzamos unos años, pues vemos que aparecen otros focos nuevos en la zona de Cordovilla, pero que sobre todo pues se van apareciendo en torno a los que ya existían. Y eso se confirma a lo largo de los siguientes años, donde la cantidad de focos pues, vuelve a crecer de manera exponencial, sobre todo en el entorno de los que ya existen. Y contrasta mucho, por ejemplo, esta zona del sur de Alcuéscar con esta otra de Mirandilla, que están separadas por el río Aljucén, donde aquí no hay prácticamente proliferación y aquí hay una proliferación bastante grande. Esta zona es una zona de granitos, de esas de encinas, y estas son una zona más de monte con pizarras y masas mixtas. Y mucho matorral también. Y esas es un poco las hipótesis con las que estamos trabajando ahora mismo, en ver por qué hay diferencias en un sitio y en otro. Este estudio nos ha permitido ver que hay la propagación del hongo a esta escala pues tiene dos factores de riesgo. Uno que llamamos epidémico, en el que las infecciones se producen pues, en las proximidades de los focos ya existentes, pero que hay una cantidad de ellos que se producen a más larga distancia y que lo que hacen es acelerar un poco la epidemia, porque cuando estos focos se van saturando y digamos que se va acabando el combustible para infectar, pero cuando hay un salto encuentra un montón de rodales y de árboles sanos que pueden volver a infectar. Y hay de esta manera estratificada hay una aceleración de la epidemia, y que si queremos un poco luchar contra esto, pues hay que tener en cuenta ambas formas de transmisión. En cuanto a la distribución espacial de estas infecciones, lo que hemos visto es que la mayoría se producen a unas distancias cortas, de 250 metros o menos. La curva roja aquí sería un poco lo que es esperable, es la curva de Gauss, que es la típica en este tipo de distribuciones. Pero la que nosotros hemos encontrado es más bien la negra, en la que hay
una proporción de casos muy alta y constante en los primeros 200 metros. En términos medios. A partir de ahí hay una caída muy fuerte de las infecciones, hasta los 800 metros. Pero si vamos más allá, lo que vemos también es que esta curva real o encontrada está por encima de la de Gauss, de manera que hay, podemos deducir de ahí que hay una contribución de vectores a larga distancia más allá de lo que sería esperable. En resumidas cuentas, tenemos mucha propagación en los primeros 200 metros y propagación por encima de lo esperable más allá de los 800. De manera que hay podemos deducir que hay varios vectores. Y que hay este umbral de aquí probablemente se correlacione con el tamaño de las fincas y la capacidad de los animales y de la gestión de la finca de pasar más allá de las lindes. Aquí esto representaría probablemente el efecto de las lindes de las fincas. Por último, quería introduciros un poquito lo que estamos haciendo en relación con hospedantes alternativos, el papel sobre todo de las jaras en esta epidemia. Las sospechas que contribuyen de alguna manera, pero es una manera que nosotros no detectamos. Por lo que hicimos un ensayo de infección en plantones de 6 jaras, de 6 especies de jaras, y las comparamos con los de la encina. Y aquí tenéis un poco la distribución de la infección de las raíces y de la mortalidad. Como veis, la infección en la encina, que es muy susceptible, es muy alta y la mortalidad también. Sin embargo, en la mayoría de las jaras, lo que hay es una mortalidad bastante más baja y una infección también baja, pero existente. Excepto en 2 de ellas, la jara blanca y la jara crispada, que sí que tiene una mortalidad bastante más elevada. Esto puede tener interés, primero porque podrían estar contribuyendo como especies asintomáticas a la producción de inóculo, y también como estas dos, como especies indicadoras, probablemente se infecten y mueran mucho antes que las encinas y los alcornoques, así que serían un poco como especies centinela. Y esto es un poco todo lo que puedo contaros en 15 minutos. Os dejo unas conclusiones así muy generales, que serían que los focos se extienden sobre todo por el agua, por el flujo del agua en el suelo, y que esto está limitado por los cauces. Cuando el flujo llega al cauce, ahí se para. Que las zonas de las orillas donde hay barro, las zonas de vados, podrían ser una puerta de salida y que habría que vigilarlas para evitar que el ganado las frecuente, el ganado o los vehículos, cuando tenemos el suelo húmedo y hay flujo del patógeno desde los focos. Que la enfermedad, sin embargo, a pesar de esta extensión en el suelo, se expande principalmente por la creación de nuevos focos a cierta distancia, que esa distancia en la mayoría de los casos es de menos de 300 metros y que es lo que habría que vigilar si tenemos focos activos a menos de 300 metros de nuestras encinares y alcornocales, y que probablemente los humanos y los animales, a través del ganado, pero también de las especies cinegéticas o las especies salvajes y los vehículos, están actuando como vectores, y que los matorrales pueden tener también algún papel en la epidemia que hay que un poco matizar. Y esto es todo. Os dejo mi correo por si tenéis preguntas que más adelante os surjan, y estaré encantado ahora mismo de contestar las preguntas que hay. Pues no hay ninguna pregunta exactamente sobre tu ponencia, Enrique. Te agradecemos tu intervención. Te pasaremos, lógicamente, las preguntas que surjan a partir de ahora, pero por el momento nos vamos con María Luisa Sillero, que es la siguiente ponente, si no te parece mal. Así que María Luisa Sillero. Venga, muchas gracias, Enrique. María Luisa Sillero, como dije, coordinadora de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y tiene una ponencia sobre el equipo de diagnóstico de la seca, una herramienta de apoyo a las dehesas en Andalucía. Vamos apurados ya de tiempo, un poquito. Ya nos hemos pasado 5 minutos del timing, pero confiamos en ti y confiamos en todos. Venga, vamos.
Hola, buenos días a todos y muchas gracias al proyecto PRODESA montado por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo del equipo de diagnóstico de la SECA en su su año y pico de funcionamiento que llevamos. Ya me he presentado, mi nombre es María Luisa Sillero, trabajo en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía como coordinadora de este equipo de diagnóstico de la SECA. No quería empezar la presentación hablando del equipo como tal, sin hablar antes del concepto de SECA, ¿no? Tal y como nosotros lo entendemos, un poco el justificante de nuestro trabajo. Nosotros entendemos la SECA, ¿no? Como un término coloquial que se ha acordado a través del trabajo de años atrás. Un término coloquial asociado a un tipo de daño que afecta al arbolado y se caracteriza porque los árboles presentan un desarrollo vegetativo deficiente, lánguido, incluso pueden llegar a morir. Y este término SECA se caracteriza porque no conocemos el agente. Sabemos que los árboles están mal, pero desconocemos el agente. Con lo cual, si queremos eliminar esa incertidumbre y conocer los agentes que están afectando a ese arbolado, necesitamos un diagnóstico, ¿no? Sin ese diagnóstico, pues no podremos determinar qué le está ocurriendo al arbolado y actuar en consecuencia. Porque, bajo el término SECA pueden estar distintos factores. Podemos tener podredumbre radical causada por los agentes Phytophthora cinnamomum, Pythium spiculum. Podemos tener un proceso de decaimiento, podemos tener otros factores, otras plagas, enfermedades, etcétera. E incluso una combinación de ellos. Con lo cual es necesario tener un diagnóstico. Entonces, ¿por qué es un equipo de diagnóstico de la SECA? Ya lo hemos visto, es necesario identificar los agentes implicados en la SECA para poder actuar en consecuencia. También habíamos detectado años atrás que era una demanda real de los afectados, de propietarios de dehesa. Y también, pues se ha concebido como un estímulo, una herramienta de transferencia y tecnología y actividades I+D+I. ¿Qué es el equipo de diagnóstico de la SECA? Pues un apoyo y asesoramiento a los propietarios para el diagnóstico de la SECA. Es una iniciativa, surgió como una iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Después de muchos años de trabajo en la SECA, del Departamento de Sanidad Forestal, también proyectos como el Life Biodehesa, que lanzó un servicio de diagnóstico de la SECA de manera piloto en el que se desarrollaron los protocolos de trabajo. Con lo cual, esto no es algo que haya surgido de la nada, es un recopilatorio de todo el conocimiento que se ha tenido durante todos estos años de trabajo en Andalucía. Y también, pues como hemos dicho antes, servir un punto de contacto para mejorar la formación, investigación y transferencia, ser un poco el nexo de unión entre investigadores y el propietario de dehesa, que le llegue pues de primera mano cualquier avance en esta materia, que siempre es de agradecer. ¿Qué no somos el equipo de diagnóstico de la SECA? Pues no somos unos asesores en otras materias, ¿no? Como gestión ganadera. Tampoco realizamos ninguna inspección de ningún otro tipo, ni un control o ventanilla administrativa. El ámbito de trabajo, pues nuestro ámbito es el territorio de dehesa, ¿no? Conforme lo define la ley para la dehesa, y el alcornocal con aprovechamiento de corcho. Bajo estos dos ámbitos se lanzó el equipo de diagnóstico de la SECA y recientemente hemos incluido las formaciones de castaño por petición de las distintas delegaciones, tanto de Huelva como de Málaga,
de la necesidad también de atender estas formaciones de castaño, porque bueno, la tinta del castaño la provoca pues el mismo patógeno, Phytophthora cinnamomi, con lo cual bueno, pues pensamos que podíamos añadirlo a nuestros trabajos. ¿Quiénes somos el equipo de diagnóstico de la seca? Además de la dirección facultativa que está en la Consejería de Agricultura, el equipo en sí es un equipo técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que está distribuido por toda la geografía andaluza. Hay un técnico en cada provincia, salvo en la parte oriental, que hay un técnico para Granada, Jaén y Almería. Y también contamos con la participación de la red de laboratorios de producción y sanidad vegetal de la Consejería, gestionado por AGAPA. Los laboratorios son los encargados de realizar la análisis de las muestras que nosotros le enviamos, con lo cual pues su función es primordial en esto. También contamos con un apoyo técnico de conocimiento de un grupo asesor de expertos. Y bueno, ¿cómo podemos realizar una solicitud al equipo de diagnóstico de la seca? Inicialmente, bueno, había un formulario en PDF, pero recientemente, a principios de año, se ha creado un formulario normalizado de la Consejería que está disponible a través de la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través del apartado de servicios y trámites. Aquí os dejo el código QR y bueno, también la dirección web. De todas formas, si os metéis en servicios y trámites y le dais al buscador poniendo seca, sale directamente esto. Este nuevo formulario nos permite tramitar las solicitudes de manera electrónica a través de, bueno, del certificado digital o DNI electrónico. La persona solicitante pues directamente puede rellenar el formulario, un formulario bastante sencillo, y tramitar directamente, firmar el formulario y tramitarlo directamente a la consejería. Y llegaría a nosotros directamente a la Agencia de Medio Ambiente. Si el propietario, el solicitante, no tuviera certificado digital, pues puede acudir a cualquiera de las entidades colaboradoras del EDS, que son las delegaciones territoriales del área de agricultura o de medio ambiente, la OCA, organizaciones profesionales agrarias, etcétera. Entonces, con su ayuda podrían ayudarle a rellenar el formulario y tramitar electrónicamente la solicitud. Y bueno, nosotros, una vez que nos llega esa solicitud, nosotros la atendemos con riguroso orden de llegada y nos ponemos en contacto con el solicitante. Concertamos una visita y preparamos la visita de campo, pues mediante la elaboración de cartografía, la cartografía que vamos a usar en campo. También, bueno, pues incluso revisamos ortofotos antiguas para ver la evolución, etcétera. Una vez que hemos concertado la visita, realizamos con la ayuda de la persona que nos acompañe, eso es fundamental, que nos acompañe una persona el día de la visita, conocedora de la finca y de su evolución. Y allí, bueno, con su ayuda localizamos, identificamos los focos, caracterizamos el medio y, bueno, tomamos las muestras que sean necesarias. Una vez terminada la visita, enviamos la muestra al laboratorio y, bueno, comenzaríamos, bueno, pues a redactar el informe de resultados y recomendaciones que lo terminaríamos con los resultados del laboratorio. Este informe es el informe que le llega directamente al propietario mediante el correo electrónico que nos facilita en la solicitud. Me voy a detener un poco en el informe porque, bueno, quería recalcar que es un trabajo muy, muy laborioso, un trabajo que no se basa simplemente en un muestreo, un trabajo que necesita preparación, necesita, una vez que lleguen los resultados, necesita un análisis. Y el informe en sí, bueno, pues nos describe pues, el medio en un estado fitosanitario con el diagnóstico y la delimitación de zonas afectadas y los focos de podredumbre radical, si los hubiera.
y sobre todo un apartado importante de las recomendaciones, que están basadas sobre todo en la situación de conocimiento actual, todo el conocimiento que hay ahora mismo disponible desde la universidad, centros de investigación como IFAPA, otros proyectos relacionados como por ejemplo el PRODESA montado, que sacó un documento excelente hace menos de un año, bibliografía, etcétera. Y sobre todo que estas recomendaciones son específicas para el diagnóstico que nosotros detectamos y también la situación particular de la finca que hemos visitado. También, bueno, pues le adjuntamos pues, los resultados de laboratorio y cartografía. Respecto, bueno, a los resultados de este año y pico que llevamos de trabajo, arrancamos en octubre de 2019 y desde entonces hemos recibido 240 solicitudes. Hay que destacar que el primer año, a pesar de bueno, ser los últimos meses del año, recibimos 149 solicitudes, más del 60% de solicitudes, con lo que nos demuestra bueno, que había una amplia prestación al proyecto. El año 2020 bajó a 80 solicitudes, ha sido un año extraño este año pasado y bueno, esperemos que el 2021, aquí tenemos solamente 11 solicitudes, hemos empezado y bueno, quería animar si algún propietario nos está escuchando, animarlo a que contacte con nosotros para cualquier ayuda o gestión. Por provincia, bueno, como podía ser esperable, Huelva es la provincia con mayor número de solicitudes, 149 en total. Sobre todo vemos aquí que el primer año, los primeros meses de trabajo se concentraron el mayor número de solicitudes. Después tenemos Sevilla con 41 solicitudes en total desde su inicio, Cádiz con 20 y Córdoba con 17. En Granada, Jaén y Málaga, bueno, en Granada tenemos 2, Jaén 8 que llegaron el primer año y este año, bueno, pues se ha iniciado Málaga con 3. Perdona un segundo. Respecto al número de fincas visitadas, como el primer año recibimos un volumen tan grande de solicitudes que no esperábamos tanta acogida, bueno, pues llevamos quizá algo de retraso en el número de visitas. También a esto se unió el confinamiento del año pasado que nos impidió hacer el trabajo de campo en primavera. Nosotros, sobre todo, concentramos los trabajos para detectar la presencia de Phytophthora cinnamomi en el suelo, con lo cual tiene que darse unas condiciones de humedad y temperatura especiales, ¿no? Unas temperaturas suaves y húmedas en el suelo, con lo cual nosotros concentramos nuestro trabajo en el otoño y la primavera. El confinamiento del año pasado, bueno, pues nos redujo mucho nuestras salidas de campo. Así que hasta la fecha, bueno, se han visitado más del 80% de las solicitudes, un total de 195 visitas, que se corresponde, bueno, más o menos con fincas, un total de superficie de 62.000 hectáreas de dehesa, monte, alcornocal. De todas estas fincas visitadas, el 60% ya han recibido el informe de resultados y recomendaciones de manejo. Y ahora mismo pues estamos inmersos en la campaña de primavera realizando bueno, pues el mayor número de visitas posible antes de bueno, que suban la temperatura o perdamos humedad en el suelo. Respecto al número de muestras recogidas, hasta la fecha, hasta hace unos días, hemos recogido 534 muestras que más o menos se corresponden con unas 3 muestras por finca visitada. Actualmente solamente tenemos datos de 452 muestras, bueno, porque son números que se han recogido hace unos días y tarda unas cuantas semanas en recibir los resultados. De estas muestras analizadas, solamente se ha detectado algún patógeno en el 21% de las mismas. A nivel de finca o de explotación se ha detectado algún positivo en el 40% de las mismas.
También destacar respecto a los patógenos identificados que el más frecuente ha sido Pythium spiculum, que se ha encontrado en el 47% de las muestras con positivo, seguido de Phytophthora cinnamomi en el 24% de los casos. Después tendríamos Phytophthora sp en el 13%. Esto sería pues algún homicito del género Phytophthora, pero que no es Phytophthora cinnamomi. Y bueno, por curiosidad, bueno, en el 9% de las muestras se han encontrado ambos patógenos, Phytophthora cinnamomi y Pythium spiculum. Por provincia, los resultados encontramos, bueno, pues bastantes diferencias. Por ejemplo, en Cádiz es el patógeno más aislado en la provincia. En el 82% de las muestras con positivo se ha encontrado Pythium spiculum y menos Phytophthora cinnamomi. En algunas fincas también se han encontrado los dos patógenos contiguos. Por el contrario, en Huelva predomina claramente la Phytophthora cinnamomi frente a los otros patógenos. En el 57% de las muestras de Huelva se ha encontrado Phytophthora cinnamomi. También encontramos los dos patógenos y bueno, Pythium spiculum también, pero en menor medida. Sevilla igual, Sevilla destaca también Pythium spiculum y en el resto de provincias como Córdoba, Granada y Jaén, que hemos tenido menos muestreos, destaca sobre todo el aislamiento de Phytophthora sp, es un patógeno del género Phytophthora, pero no es Phytophthora cinnamomi. Y bueno, por concluir, unas breves conclusiones de estos datos, ¿no? Que bueno, no son muchos, llevamos poco tiempo trabajando, pero bueno, destacar que bueno, que en definitiva el EDS se puede decir que ha tenido una buena acogida por parte del sector, ¿no? Como así lo demuestra el elevado número de solicitudes, sobre todo en las zonas más afectadas por seca en Andalucía, con lo cual, bueno, pues se reafirma la demanda del sector. También destaca el bajo número de solicitudes de Córdoba, Jaén y Málaga, sobre todo Córdoba, que es la provincia de Andalucía con mayor superficie de dehesa, con lo cual, bueno, pues esto nos puede demostrar que, bueno, que hay ahora mismo una escasa alarma frente a la podredumbre radical en las dehesas de estas provincias, con lo cual en estas provincias estamos a tiempo de fomentar la prevención de infectación por podredumbre radical. También destaca el alto porcentaje de negativos por muestras, lo que demuestra la dificultad de aislar estos patógenos de podredumbre radical, con lo que el procedimiento de recogida de muestras lo debemos realizar pues, con la máxima precisión, tanto en condiciones de humedad y temperatura como en la forma de realizarlo. Y por último, que existe un claro predominio de Phytophthora cinnamomi en la provincia de Huelva y Pythium spiculum en el resto de provincias. Y por mi parte, bueno, agradeceros a todos vuestra atención y si hay alguna pregunta, bueno, aquí estoy para ayudaros. Efectivamente, María Luisa, hay 3 preguntas para ti. Bueno, son varias, pero le hemos agrupado en 3 porque algunos preguntan más o menos lo mismo, que te las vamos a hacer con el ruego de que las contestes muy rápidamente porque vamos muy mal de tiempo. Muy bien. La primera pregunta es si en la Junta de Extremadura existe este recurso también. Es una pregunta que nos hacen. Me refiero al equipo de diagnóstico de la seca. No, el equipo de diagnóstico de la seca solamente tiene ámbito en Andalucía. Vale. Que yo sepa, no existe esta iniciativa en Extremadura. Por lo tanto, la siguiente pregunta parece que está contestada. ¿Puede solicitarlo un propietario de Extremadura? No. No, por el momento no. Por el Y la momento última no. pregunta es si los datos de los análisis están disponibles o solamente son confidenciales para el propietario o algo parecido. Los análisis son para el propietario y bueno, y para nosotros para estudios y demás, pero ahora mismo se mandan directamente al propietario exclusivamente. Pues nada, muchísimas gracias, María Luisa. Así Gracias a que vosotros. te Y bueno, dejo agradecemos. aquí el correo electrónico del EDS, el genérico, por si tienen alguna duda, cualquier cuestión, se pueden poner en contacto con nosotros. Muy bien, pues le damos paso a Ana Cristina Coello, que es de la Universidad del Algarve y que espero que esté conectada.
¿Está conectada Ana Cristina Coello? Sí, está conectada. Ahí está Ana Cristina Coello. Buenos días, bienvenida, eres la última ponente. Nos quedan 5 minutos de seminario, pero bueno, nos vamos a retrasar lo que haga falta, verás tú, pero no mucho, por favor. Bueno, esa no es tu pantalla, tienes una pantalla preparada, pero no es esa. El título de la... tienes que poner la pantalla que tienes preparada, Ana Cristina. Mira, esto está aquí. ¿Está apareciendo o no? No, ahora está apareciendo la web. Te ruego que cierres cosas y abre la que sea de tu intervención. Te voy a abrir. Bueno, ¿está abierta? Ahora sí está abierta. Ana Cristina Coello, te dejo en el uso de la palabra. Te ruego brevedad, por favor. Ok. ¿Es que están viendo bien? Sí, sí, lo estamos viendo bien, estupendamente. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a la organización. Muchas gracias por considerar que lo trabajo que hago, que es importante para encontrar respuestas para los problemas de lo declinio del alcornoque. Voy a pedir un poco de disculpas, iré a hablar en portugués porque para no demorar mucho más, porque no tengo un castellano fluente. Bueno, espero que me entiendan. O título que decidi dar a esta comunicação é Como respondem os sobreiros quando são desafiados por Phytophthora cinnamomum. O trabalho que desenvolvo na Universidade do Algarve e no Centro de Investigação CEOT é um trabalho que está dirigido para a interação que ocorre entre a Phytophthora cinnamomum e o hospedeiro, neste caso seja ele sobreiro ou azinheira, tendo eu trabalhado preferencialmente com os sobreiros. Eu estou a tentar passar os slides, mas não estou a conseguir. Pulsa sobre tu PowerPoint, Ana, si no te importa. Quizás con eso... Sim, pronto. Venga, no caso das... Sim. Com as setas não estava a funcionar. Bem, a estrutura que eu decidi fazer para este webinar está dividida nesta forma. Tal como o título foi colocado na forma de uma pergunta, eu também decidi colocar a estrutura do webinar na forma de perguntas e respostas. Muitas destas perguntas têm sido perguntas que têm sido trabalhadas nas ações de formação, ou seja, são perguntas que foram sendo questionadas ao longo dos anos e são as questões também, são as perguntas que motivam a nossa investigação. E, portanto, eu gostaria também de partilhar convosco aquilo que motiva a investigação e quem está à procura de respostas para o declínio do sobreiro. Em termos das observações, nós já ouvimos aqui as boas comunicações dos meus colegas anteriores e portanto, isto é um panorama, este é um panorama do Algarve e é um panorama que é conhecido também pelos nossos colegas espanhóis e que existe de forma semelhante no sul da Península Ibérica. O que nós temos duas formas de expressão do declínio. Temos uma forma de expressão que é o designado declínio lento, em que a árvore vai perdendo a sua vitalidade e o seu valor económico até morrer e que pode demorar muitos anos. E depois temos no Algarve, especificamente, uma forma de expressão que se chama morte súbita, que é esta que aparece aqui neste canto inferior direito. E esta morte súbita tem umas características diferentes do declínio lento, uma vez que tem uma época do ano em que é mais frequente, que é precisamente o outono, e nos meses de setembro e outubro nós começamos a observar a morte seca, repentina de árvores que aparentemente não tinham sintomas de desfoliação. E esta morte é uma morte muito rápida que em 2 ou 3 semanas a árvore está completamente seca, morta, irreversível e, portanto, não tem qualquer recuperação.
não é uma morte lenta e não apresenta anteriormente quaisquer sintomas que façam prever que vai morrer de forma súbita. Portanto, estas duas formas de declínio neste momento são muito comuns no Algarve e a forma de expressão da morte súbita é muito, muito frequente nesta região e destaca-se das outras regiões do país porque é mais característica da região do Algarve. E pode ser observada se nos vierem visitar em outubro e forem passear pela Serra do Algarve, irão encontrar centenas de árvores que morreram de morte súbita. Bem, e a primeira questão que eu coloquei foi porquê que observamos padrões distintos de resposta das árvores à doença do declínio? Ou seja, o que nós vemos é que umas perdem a natalidade lentamente e outras morrem subitamente. Ora, supostamente nós podemos considerar, e Phytophthora cinnamomum foi identificada em todo o país, portanto, qual será, no fundo, porque é que nós observamos uns padrões tão distintos? Umas árvores são capazes de vegetar doentes durante 10 anos, 15 anos, e outras árvores sucumbem em muito menos tempo. E em termos genéticos, que é a parte que eu trabalho, em termos genéticos, nós encontramos duas respostas que parecem fazer sentido. A primeira resposta foi quando analisamos geneticamente a variabilidade genética da espécie. Estamos na presença de uma espécie de plantas, portanto, Quercus schuber, que tem uma enorme variabilidade genética. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que nós não temos populações, nós temos uma grande população de indivíduos, porque a diferença que existe entre duas populações é uma diferença muito pequena, mas a diversidade genética está toda incluída dentro de cada população. Ou seja, dois indivíduos de uma mesma população têm uma variabilidade genética muito superior aos indivíduos que podemos encontrar comparando indivíduos que nós consideramos que estão em diferentes populações porque estão em regiões geográficas diferentes. Portanto, não estamos, por aquilo que nós vemos geneticamente, nós não estamos numa espécie em que os fatores de adaptação ao meio sejam muito evidentes, de modo a torná-las populações que se distinguem umas das outras geneticamente, mas estamos perante uma única população, mas com um índice de diversidade entre os seus indivíduos muito elevada. Também, quando foram analisados os aspectos, as características genéticas que se manifestam, e que neste caso tem esta designação de transcriptoma, o que se verificou comparando com outras plantas é que o sobreiro realmente tem genes com características comuns às das outras plantas, mas que há um grande conjunto de genes, 39% destes genes, que parecem ser específicos desta espécie. Quando olhamos para isto, não há dúvida nenhuma que há uma correlação direta entre o que nós observamos visualmente, as árvores com diferentes padrões, diferentes formas de expressão da doença e a estrutura extraordinariamente diversificada do genoma dos indivíduos desta espécie. Portanto, é expectável que duas árvores, uma ao lado da outra, no mesmo terreno, tenham respostas à doença do declínio muito diferentes, mesmo que as duas estejam nas mesmas condições ambientais, nas mesmas condições de solo, ou que tenham os mesmos efeitos da Phytophthora cinnamomum, porque geneticamente estas árvores são bastante diferentes e respondem de forma diferente a todos estes fatores. A outra questão que coloquei foi que fatores são envolvidos da vitalidade das árvores. Já ouvimos aqui hoje falar de vários fatores e naturalmente que isto é um fenómeno complexo e nestes fenómenos complexos nós não podemos dizer que há um fator único que está envolvido no declínio do sobreiro. E eu apenas elenquei aqui porque não irei falar em todos estes fatores, mas nós sabemos que temos fatores associados às alterações climáticas, a subida da temperatura irá potenciar o desenvolvimento de determinadas características que podem ser prejudiciais ou benéficas para o estado vegetativo do sobreiro. Temos as questões ligadas à gestão do montado, em particular as práticas
que podem desencadear o aumento da quantidade dos agentes patogénicos no solo, ou então potenciar a entrada, facilitar a entrada dos agentes patogénicos através das raízes, por exemplo, quando há cortes de raízes, e depois temos todas as pragas que estão associadas aos montados e que incluem uma série de stresses bióticos. No âmbito destes stresses bióticos, ao longo dos anos, tem-se vindo a perceber de que Phytophthora cinnamomii parece ter algum peso no efeito que nós verificamos do depreciamento das florestas e dos montados. Eu coloquei aqui à esquerda no slide umas imagenzinhas do que se observa quando nós desenvolvemos Phytophthora cinnamomii em laboratório. Phytophthora cinnamomii é um oomiceta, mas é normalmente chamado de fungo, porque na realidade ele se desenvolve, é um organismo que se desenvolve com a forma de vida dos fungos. Portanto, ele produz estas estruturas compridas, que são denominadas de hifas, e são estas estruturas que vão interagir, que vão infectar as raízes dos sobreiros e que vão interagir com as células dos sobreiros. Eu estou a dizer isto porque irei precisar um bocadinho desta informação mais tarde. E nesta questão agora qual é então a responsabilidade de Phytophthora cinnamomii no apodrecimento das raízes dos sobreiros? Será realmente que uma árvore deste porte, deste tamanho, poderá entrar em risco quando é infectada ou quando algumas raízes são infectadas por este micro-organismo? Bem, nós em laboratório temos a certeza de que Phytophthora cinnamomii tem capacidade para infectar as raízes dos sobreiros. Aqui temos uma lã germinada com o aparecimento de necroses após a infecção com Phytophthora cinnamomii, o que significa que o micélio, as tais hifas, as tais estruturas, foram capazes de infectar as células do sobreiro e foram capazes de as destruir. Por outro lado, também sabemos que estas necroses podem não ser apenas o resultado da infecção pelo oomiceta, mas pode também ser a própria planta que manda matar as suas próprias células para evitar naquele local que o organismo tenha forma de sobrevivência. Isto consiste numa forma de defesa da própria planta. Em plantas um bocadinho maiores, plantas com 3 meses, e que já têm as características de lignificação, por exemplo, nas raízes principais, se nós colocarmos micélio de Phytophthora cinnamomii em contacto, logo passado 48 horas, nós temos sinais de que houve invasão dos tecidos por Phytophthora cinnamomii. Portanto, não há dúvida nenhuma que Phytophthora cinnamomii tem condições para infectar os sobreiros, está extraordinariamente adaptada à Península Ibérica e adaptada a este hospedeiro. Em termos dos modelos de infecção, eu não irei falar aqui porque já vi que foi muito bem explicado o modelo de infecção e de propagação e disseminação da doença. Quero apenas lembrar-vos que a Phytophthora cinnamomii pertence a um grupo muito grande de um catálogo de fitópteras, milhares de fitópteras, sendo uma fitóptera não específica e, portanto, tem milhares de hospedeiros, e ela poderá infectar muitas espécies, mas irá naturalmente especializar-se em determinadas espécies que estão à sua disposição. E aqui, aparentemente, Phytophthora cinnamomii está a especializar-se em sobreiro. E quando eu digo especializar, significa que ela vai evoluindo à medida que vai passando de umas árvores para as outras, porque como cada hospedeiro é diferente do anterior, ela vai conseguindo otimizar as suas formas de infecção. Em termos dos modelos, há fitópteras que atacam ao nível da raiz, fitópteras que atacam ao nível do lenho e fitópteras que atacam ao nível da copa. Isto não significa, e é por isso que estas setinhas estão aqui, que quando nós temos um ataque ao nível das raízes, isso não significa que apenas as raízes sejam afetadas. Toda a planta irá responder a este ataque e não apenas no local das raízes. Em termos do ciclo infeccioso, o meu colega já explicou muito bem, eu só vou chamar a atenção para estas estruturazinhas que são os zoósporos, que são as tais estruturas móveis
que se propagam através da água e que podem infectar outros agentes, outras raízes de outros sobreiros que não estarão tão infectados ou que ainda não estarão infectados. Mas o que acontece então durante a interação entre o micro-organismo e o hospedeiro? Porque é precisamente neste aspecto que eu trabalho. Quando nós temos uma interação entre um hospedeiro e um parasita, nós não podemos olhar apenas para uma das partes. Nós temos que olhar para as duas partes, porque ambos efetivam os métodos de infecção e o outro os métodos de defesa. Portanto, ambos estão a evoluir quando interagem. E os estados de equilíbrio vão sendo adquiridos ao longo do tempo e vão depender do tipo de parasita e do tipo de hospedeiro, da capacidade que o hospedeiro tem de resistir. E então, aqui gostaria de vos mostrar, no fundo, aquilo que nós observamos no campo, porquê que nós observamos e de que forma é que isto acontece. Então, na resposta do hospedeiro, aqui está representado do lado direito uma célula, o que será uma célula da raiz de um sobreiro, e temos aqui a negro o que será uma hifa do nosso parasita a tentar invadir a raiz do sobreiro. Ora, isto está a acontecer na rizosfera, na zona de interface entre a raiz e o solo, e o que acontece é que no interior das células do sobreiro existem uma série de substâncias que são chamadas substâncias de defesa, substâncias que estão alerta para avisar a planta de quando está a ser infectada. E temos Phytophthora cinnamomum, por seu lado, que para efetivar a sua infecção vai produzir substâncias que podem ser substâncias tóxicas ou substâncias que vão facilitar a infecção e a invasão dos tecidos. Então, o que acontece é que Phytophthora cinnamomum, por seu lado, vai fazer a sua tarefa, que é libertar estas substâncias para invadir o sobreiro, e o sobreiro, por sua vez, vai ter outras substâncias que vão reconhecer que estas substâncias Phytophthora cinnamomum estão a ser produzidas. E, portanto, reconhece que está a ser invadido. Ao reconhecer que está a ser invadido no local das raízes, a primeira coisa que a planta faz é ativar um sistema de defesa no próprio local onde está a ser infectado, mas não só. A planta vai ativar o sistema de defesa completo de toda a árvore. Como é que a planta faz isso? A planta vai emitir sinais, pequenas moléculas, que estão aqui representadas pela cor preta, amarela e vermelha, e que são, como exemplo, temos aqui o ácido salicílico, o ácido jasmónico, o óxido nítrico, e poderíamos indicar muitas mais. Estas substâncias vão migrar desde a zona das raízes até à parte superior da planta, avisando-a de que está a ser afetada e que deve ativar o seu sistema de defesa, mesmo que essa infecção não seja diretamente nas zonas mais perto do local de infecção. Quais são as ações em geral envolvidas? Temos muitas ações que vão desgastando a árvore ao longo do tempo, que lhe vão canalizando a energia, não para crescer, para se desenvolver, para produzir folhas, para produzir cortiça, para resistir às altas temperaturas. Não, vai canalizando energia para o sistema de defesa, para poder estar a resistir a uma infecção que está a ocorrer. E então, após o reconhecimento do agente patogénico, a planta deverá produzir proteínas de defesa, reforçar as paredes celulares, regular os genes de defesa, eventualmente inativar substâncias tóxicas que tenham sido produzidas pelo parasita, emitir os tais sinais para locais longínquos do local da infecção, ativar os sistemas de morte celular, ou seja, reprogramar o funcionamento após a infecção. E há pouco o meu colega falou em várias fases. Parecia que havia fases de infecção e que havia alturas em que a infecção parecia que ganhava mais força e que depois havia interregnos até que se começassem a ver sintomas. O que acontece é que vai havendo, a planta vai reprogramando,
vai atingindo estados de equilíbrio e que não são sempre iguais. Ela vai reprogramando a sua defesa à medida que vai avançando a infecção. Ana Cristina, debo decirte que se nos acaba el tiempo, ¿eh? Ah, de acuerdo. Se nos acaba el tiempo porque tenemos que despedir, poner un... En fin, que a y media tiene que empezar el siguiente. Así que te dejo terminar, venga. Ok. Será possível saber que um sobreiro está infectado com Phytophthora cinnamomum sem recorrer à avaliação das raízes? Sim, é possível. Atualmente está previsto que seja possível, através da análise das proteínas presentes nos sobreiros, saber, através do perfil dessas proteínas, se temos um sobreiro que está a vegetar, eventualmente infectado com Phytophthora cinnamomum ou não. Ou seja, sem ter necessidade de recorrer à análise do solo. E, por fim, dizer que esta modificação de padrões nas proteínas está publicada, foi identificada. Aqui temos a diferença, podemos ver a diferença entre os padrões que existem dos sobreiros controlo e dos sobreiros infectados. É perfeitamente claro, entre sobreiros que estejam infectados e sobreiros que não estejam infectados, ver que o seu padrão de proteínas nas folhas é bastante diferente. Vou terminar dizendo apenas que entendo que o declínio do sobreiro conta com vários fatores que contribuem para o fenómeno, que a interação biótica se destaca a Phytophthora cinnamomum como podendo ser decisiva, que a eventual confirmação de uma planta infectada poderá passar a ser feita através das folhas e que, no meu entender, a caracterização genética das árvores para a seleção daquelas que são menos suscetíveis à infecção, usando-as como progenitores das novas gerações, parece ser a única porta de saída para o problema. Agradeço a vossa atenção e espero que tenham gostado. Muito obrigada. Terminei. Muy bien, muchísimas gracias, Ana María. ¿Qué tal? Pues ha sido una intervención, ya la última de esta primera jornada. Ahora les voy a hacer una observación que nos han hecho desde la Junta de Extremadura y nos dicen que en Extremadura el Servicio de Sanidad Vegetal es quien se encarga de hacer los diagnósticos en los recursos forestales en general. O sea que ese servicio de diagnóstico de la seca sí que viene a existir en la Junta de Extremadura también, para los que nos lo han preguntado, que han sido varios. Así que os recordamos que cuando acabe esta jornada, esta primera sesión, hay unas encuestas que pueden ustedes contestar. Son encuestas de satisfacción para saber cómo mejorar las propuestas que hagamos en el futuro y que están en la página web de la jornada, que es prodeesamontado.expertoria.com. Os pondremos eso posteriormente para que lo podáis ver. Y por último vamos a ver un vídeo divulgativo que dura solamente 3 minutos y medio, que es un vídeo sobre la Phytophthora. Si el técnico nos pone el vídeo, lo vemos y con esto damos por terminada la sesión. Las encinas y alcornoques ocupan casi el 10% de la península ibérica, albergando una biodiversidad única en el mundo y produciendo alimento para el ganado, corcho para los tapones de 12 billones de botellas de vino al año y carbón vegetal, también usado en la industria química. Además, estos árboles almacenan en sus cuerpos más de 200 millones de toneladas de carbono, contribuyendo a frenar el efecto invernadero. Sin embargo, estos gigantes vegetales se encuentran en peligro por una enfermedad en sus raíces causada por la Phytophthora, en griego, el asesino de plantas. Este moho acuático afecta a casi 2.000 especies vegetales distintas y está distribuido por todo el mundo. La Phytophthora destruye las raíces finas para captar el agua y los nutrientes, provocando sequía incluso cuando hay humedad suficiente en el suelo. Esta enfermedad provoca que el árbol casi no crezca y que las copas vayan perdiendo follaje y se hagan más transparentes, con hojas pequeñas y escasas que pierden su color. Al mismo tiempo, rebrotan ramas secundarias y se marchitan los bordes de la copa o incluso toda la planta de golpe. La Phytophthora es un microorganismo del suelo semejante a un hongo, aunque se diferencia de ellos por estar su cuerpo o micelio formado por celulosa y contar con esporas móviles llamadas zoosporas. Cuando el suelo está seco, la Phytophthora permanece latente en forma de micelio en el interior de las plantas o en clamidosporas resistentes fuera de ellas.
Cuando el agua abunda, la fitóftora se activa y genera miles de estructuras llamadas esporangios. De cada uno de ellos se liberan entre 20 y 30 zoosporas que se dirigen a las raicillas de las plantas próximas infectándolas masivamente. Generan entonces un nuevo micelio que penetra en ellas y las invade en una semana, y se vuelve a repetir el ciclo mientras haya agua suficiente, creciendo su población de forma exponencial. Para la reproducción sexual es necesario que se encuentren dos tipos distintos de fitóftora, pero eso aún no se ha detectado en nuestras latitudes. La fitóftora se dispersa gracias al movimiento del agua en el suelo, que arrastra las zoosporas a lo largo de las laderas hasta alcanzar la orilla de un río o regato. En esta zona, el patógeno se concentra en un suelo que está húmedo y pegajoso, de modo que ese barro infectado puede adherirse a animales, vehículos o incluso a nuestro propio calzado. Estos vectores o medios de transporte pueden llevarlo a sitios a veces muy lejanos, en donde si encuentran buenas condiciones para el arraigo, creará un nuevo foco de infección. No existen productos milagrosos para controlar la expansión de la enfermedad y además el uso generalizado de químicos se está prohibiendo en el campo. Sin embargo, podrían ponerse en marcha tácticas combinadas para su control, como detectar rápidamente los focos a través de indicios y fotografías aéreas, confinar las zonas infectadas controlando el movimiento de animales, personas y vehículos en accesos, orillas y vaguadas, buscar variedades resistentes de encina y alcornoque, y dificultar el arraigo del patógeno haciendo suelos menos conductivos, aportándoles más calcio y materia orgánica. La estrategia para hacerle frente es, por tanto, una lucha integrada que busca cortar las vías de comunicación del patógeno, aumentar la resistencia de los árboles y restablecer el equilibrio orgánico y biológico en el suelo. Bueno, esto ha sido todo, así que no olviden volver a conectarse para la sesión número 2. Habéis recibido un correo para esa sesión y tenéis que conectarse a través de él. Así que hasta dentro de un momento. A 1:30 en punto, que es cuando estaba previsto, empezaremos la sesión número 2.